Hoy iniciamos con las características de masculinidad y vamos a leer Proverbios 14 versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Esto es muy importante entenderlo, este versículo. ¿Por qué? Porque de aquí parte el entendimiento de por qué decimos lo que decimos de acuerdo a la masculinidad. No podemos partir del corazón, no podemos partir de las ideas que el mundo nos está dando. Tenemos que partir de lo que dice las Escrituras acerca de qué es masculino. No se trata de ser machos, de ser hombres como muy seguros de sí mismos, que eso es lo que los hace más masculinos, o un hombre que es independiente y muy sensible. En algunas ocasiones así se hace ver a un hombre masculino, un hombre sensible o romántico, o un buen deportista. Y todas estas son características que brinda el mundo, o que está en la mente de algunas personas. Un hombre que es líder, un hombre que es exitoso, y esto no son necesariamente las características de la masculinidad. Por eso es que hay que estudiar, ir a las Escrituras, ir y ver qué es lo que ellas nos dicen, porque hay un conflicto en este momento entre lo que dice el mundo, entre lo que tienen las personas en su mente y lo que en realidad están diciendo las Escrituras. Por eso es que hay que ir a ellas, porque en este momento el hombre muchas veces le hace caso a su corazón, y recordemos lo que dice Jeremías 17:9: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. Por eso tenemos que ver qué es lo que dicen las Escrituras, porque mucho de las ideas del mundo están llevando al barbarismo, al maltrato inclusive a la mujer, a desprecio por sus esposas, y esto se da por simplemente una mala información. Pero por eso tenemos que ir allí, tenemos que ir a investigar qué es lo que nos dicen las Escrituras, no dejar que el relativismo, no dejar que las nuevas ideas o las nuevas filosofías lleven al hombre a pensar y a concebir lo que es la masculinidad. Y la primera característica que vamos a ver hoy es que el hombre debe entender que ha sido creado, que es parte de la creación, como nos dice Génesis. En Génesis 1, versículo 27 dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre. El hombre es una criatura, el hombre es creado, y eso es parte importante del entendimiento de la masculinidad. Dios le ha creado de acuerdo a su imagen. Entonces, es allí donde se encuentra la identidad del hombre, en el reconocimiento de que es creación. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que es racional, que piensa, quiere decir que es creativo, como Dios ha sido creativo y somos hechos a su imagen, y quiere decir que es relacional, racional, creativo y relacional. Quiere decir que tiene inteligencia, quiere decir que utiliza la inteligencia, y quiere decir que se lleva bien con otras personas. El alma que Dios ha puesto en el ser del hombre lo lleva a identificarse con estas tres grandes áreas. Y se dice mucho hoy día de otras áreas que se traen a la vida del hombre, y que muchas de ellas vienen inclusive del área que son del rol, digámoslo mejor, de las mujeres. Pero en realidad uno debe pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la Escritura lo primero que nos está diciendo es que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, relacional, creativo y relacional. Y vamos a desarrollar un poco más esto en los días siguientes. Por ahora pensemos en esto y meditemos en esto, que el hombre ha sido creado. El hombre debe entender que es una creación, que no se hizo él a sí mismo. Y con esto nos despedimos y nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Hoy continuamos con las características de masculinidad, y una de ellas es que el hombre ha sido creado para adorar.
El hombre es un adorador. Y primera de Juan, versículo 13 del capítulo 4 dice, en esto sabemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El hombre por naturaleza tiene la capacidad de adorar y el deseo de adorar. En Romanos 1, versículo 21, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, de un Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de su lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Esto es importante entenderlo. El hombre es adorador y lo que están haciendo hoy muchos de ellos es adorando sus bienes, su dinero, su éxito, el poder que consiguen a través de sus profesiones, y esto nos muestra que hay una corrupción en el entendimiento de cuál es la masculinidad. La masculinidad no es el poder ni conseguir más y más cosas en este mundo, ni conseguir los éxitos que este mundo provee. La cualidad de masculinidad es que sea un hombre que adora, no cualquier tipo de adoración, sino la adoración verdadera, la adoración a nuestro gran Dios, a nuestro gran Creador. Para eso nos ha creado Dios, para eso somos nosotros hombres, hombres hechos para adorar a nuestro gran Dios y para adorar a nuestro Salvador Jesucristo. Otra de las características de la masculinidad es que el hombre debe reconocer que es pecador. Romanos 3, versículo 12, dice estas palabras. Dice, todos se han desviado y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así es. Inicialmente no fue así. Inicialmente el hombre estaba en una comunión correcta con Dios, no había pecado, pero a él se le dio la posibilidad de escoger y escogió el pecado, y por eso en este momento se encuentra en una situación de caída, en una situación de pecado. Y el problema del hombre es que el hombre normalmente no acepta su responsabilidad en el pecado. Es un hombre orgulloso, es un hombre que no acepta que peca, y la característica de la masculinidad de la que estoy hablando es precisamente esa. Es un hombre que acepta, es un hombre que reconoce que se ha equivocado, que ha pecado, y además reconoce que tiene un corazón que es pecaminoso, que es imperfecto, que tiene deseos que no son correctos. El hombre debe admitirlo, el hombre debe entenderlo, debe entender que peca de pensamiento, que peca con sus palabras, que peca con sus acciones, que peca porque omite aquellos mandamientos que son claros en las Escrituras para él. Entonces, admitiendo eso, debe reconocer también en el lugar donde se encuentran los roles que Dios le ha dado, y roles que muchas veces se dejan de lado, y todos esos roles que se han dejado de lado son consecuencia de la caída. Las mujeres, por ejemplo, quieren tomar el rol de gobierno dentro de la casa, y el hombre quiere dejar esa responsabilidad que le compete a él, que es su responsabilidad. Entonces, con esto quiero que lo mediten, que piensen en estas dos características. Primero, que el hombre ha sido creado como un adorador, y segundo, que el hombre es pecador y debe reconocer que es pecado y constantemente estar yendo a Cristo, yendo a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón y dejando que su Espíritu le hable, le muestre a través de las Escrituras en dónde ha fallado, y que ese reconocimiento le muestre también el camino que debe seguir. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana con otras dos características de la masculinidad. Efesios
1:4 dice estas palabras: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir estas palabras? Santos y sin mancha. Santos quiere decir separados, separados de este mundo, devotos a la justicia. Es decir, que un hombre que está separado no está mirando las cosas de este mundo, sino está buscando la justicia, está buscando vivir vidas piadosas. Y así es que nos ha escogido Dios, nos ha escogido para ser santos, separados de las cosas de este mundo. Y además nos ha escogido para estar o ser personas sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Puros, personas puras, que nadie puede hablar nada en contra de ellos. Esa es la idea de pureza, como era Jesucristo, como fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí en la tierra nos lo describe Pedro en 1 de Pedro 1:19 cuando dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, que Jesucristo, que era el cordero, era un cordero sin tacha y sin mancha. Esa es la idea, que no tiene ningún lugar en donde se puede decir tiene pecado. Él era sin pecado, no tenía pecado. Y lo que sucedió es que Jesucristo murió por los pecadores, murió por aquellos que han creído en él. Y esa muerte es importante porque lo que él era es imputado en las personas que han creído en él. ¿Qué quiere decir esto? Que toda su justicia, toda su pureza es ahora puesta encima del creyente. Y por eso es que Dios nos puede ver puros, porque esa sangre preciosa cubre al pecador. Es decir, que desde el momento de la salvación, el pecador es puro, completamente puro a los ojos de Dios. Así es, esa es su posición. Por eso es que Dios en este momento puede tener una relación con los pecadores, porque Él los ve a través de Jesucristo. Esa pureza de Jesucristo, esa vida perfecta es imputada en el pecador. Y eso es una bendición. Pero cuando lo analizamos con la realidad, con la práctica, nos encontramos que todavía pecamos en nuestra mente, todavía pecamos con nuestras acciones, haciendo cosas que son incorrectas, pecamos todavía con nuestras palabras, de diferentes formas, y estuvimos analizando en días pasados acerca de ese pecado de la lengua. Y pecamos cuando dejamos de hacer cosas que Jesucristo y Dios nos mandan en su palabra que deberíamos hacer. Es decir, que todavía la práctica no está cercana a la posición en la que nos encontramos. Y es un reto para todos nosotros de tratar de poner esa práctica más cercana. No lo vamos a lograr sino el día que estemos en gloria, como nos dice el mismo Pablo en Romanos 8:23. Y cuando estemos en gloria es que vamos a estar en realidad sin pecado, sin mancha, puros. Pero en este momento estamos todavía en la práctica cometiendo pecado. ¿Y cómo podemos acercar la práctica a esa posición que ya tenemos en Cristo? Eso se puede lograr por medio de la oración. En la medida que usted ora, está logrando que esa práctica se acerque cada vez más a la posición que ya tiene. ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo de sus pecados, porque está buscando la santidad por medio de la oración, porque está permitiendo que Dios trabaje en su corazón por medio de esa oración. Y además, cuando usted va a las Escrituras, sucede exactamente lo mismo. Las Escrituras le están transformando día a día porque ellas tienen poder para transformar el corazón de una persona. Y cada día que usted dedica tiempo a la meditación, al estudio, al entendimiento de la palabra, esa palabra está haciendo una labor en su vida. Entonces, en la medida que usted ora, en la medida que usted estudia las Escrituras y en la medida que usted le entrega su vida, su control al Espíritu Santo que ya mora en usted, en esas tres formas, usted está acercando más la práctica a
la posición que ella tiene por estar en Cristo Jesús. Entonces yo le animo hoy a que piense en qué áreas está teniendo sufrimiento con el pecado, en qué áreas está cediendo al pecado, y arrepiéntase de ellas, estudie las Escrituras, deje el control al Espíritu Santo para que eso en este día sea un momento de entrega de su práctica a la posición, que se acerquen estas dos en este día. Esa es mi oración, ese es mi deseo, es mi oración para mí, es mi oración para ustedes. Y medite en ello y busque a Dios en oración, en las Escrituras, y entregando al Espíritu Santo todo el control de su vida. Con esto nos despedimos, nos vemos. Hoy continuamos con las marcas de la masculinidad que encontramos en las Escrituras, y hemos estado estudiando en los últimos 2 días algunas de ellas, y quería mencionarles que a veces pensamos en que las marcas están relacionadas al liderazgo, están relacionadas a la protección, y sí, vamos a ver algunas de ellas más adelante. Sin embargo, hay que entender que hay unas bases, hay unos fundamentos muy importantes en el entendimiento de qué es la masculinidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos simplemente a aquellas marcas que son más notorias, por ejemplo, la guía, la protección de su familia, de su esposa, y así deben ser. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo hombre también necesita cosas, y necesita una de ellas que es muy importante, es el entendimiento de que es creado y que necesita un Salvador. Él mismo necesita un protector, a pesar de que él también lo es. Debe admitir su impotencia, que deben admitir que es importante reconocer que él mismo necesita alguien que le proteja, alguien que le salve, y eso es humildad, porque sabemos que Juan nos lo enseña. Juan en el capítulo 3 versículo 16 nos dice esto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así debe ser. Y Tito también nos habla del mismo tema. Tito en 3 versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y así debe ser, un entendimiento de la salvación, un entendimiento de que debemos ser salvos, debemos ser rescatados, debemos reconocer que hay un Salvador, y esta es una marca de la masculinidad. Y otra de ellas es que el hombre no es autosuficiente. Él no es autosuficiente, sino el hombre es un necesitado de Dios y de otros. Leamos algunos textos que nos ayudan a entender esto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, debemos permanecer en él. Necesitamos de nuestro gran Dios. Y Gálatas 5:14 también nos habla de esto. Dice: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también está relacionado con el amor. Y en Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, que el hombre necesita de Dios, necesita constantemente de Dios para todas sus actividades, necesita de otras personas. Por eso es que es importante el amar a las demás personas, y debe entender estas cosas, debe entender que es
un hombre caído, que su naturaleza es una naturaleza caída, que necesita de Dios y que necesita de la salvación. El hombre necesita dirección, necesita la sabiduría de Dios, y a menos que el hombre sea fiel voluntariamente y amorosamente a la iglesia, que es la esposa de Cristo, no puede ser fiel a Dios. Ese es el instrumento que nos ha dejado Dios en nuestra iglesia, en la iglesia en general. ¿Por qué nos ha dejado ese instrumento? Para que nosotros seamos edificados por medio de ella. Entonces el hombre necesita de la iglesia. No puede decir, no, es que yo no necesito participar los domingos de la iglesia o de los estudios, yo ya lo conozco. No, no. El hombre necesita de Dios, necesita de la iglesia y necesita reconocer que debe ser salvo. Con esto quiero que mediten en estas dos características y nos vemos